Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio práctico laboral. En breve daremos inicio. Esperaremos 5 minutos para que se puedan conectar más participantes. Agradecemos de antemano su valiosa participación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Suárez Consultoría les damos el agradecimiento por aceptar esta convocatoria que es tradicional para que el doctor Juan Andrés Jiménez, con toda su experiencia asesorando tantas compañías, nos cuente un poquito en tanta turbulencia en la contratación laboral, en los impactos de salario, que sí, que no, que cómo me afectan las escalas salariales, porque los aumentos terminó afectando muchísimo, pero también lo que implica la reforma, cómo se está manejando temas de salarización. Tomamos muchísimas preguntas de los 163 personas que se inscribieron eh, y las tratamos de condensar. Y Juan Andrés nos va a contar con la forma práctica y una muy interesante que él siempre destaca son las visitas que está haciendo el ministerio. Así que Juan, con la experiencia que tienes y además con ese lenguaje tan práctico, porque es el sentido de este conversatorio, dándote el agradecimiento siempre, estamos atentos a escucharte y a que nos ilustres. Bienvenido. Muchas gracias a todos, doctor. Buenas tardes. Confirme por favor que me están escuchando. ¿Me escuchan ahí, doctor? Perfecto. Perfecto. Bueno, no, un gusto compartir en esta tarde con ustedes, pues, algunas reflexiones que, como lo anota el doctor Edgar, pues han surgido relacionadas
eh, él bien le decía como estas épocas tan turbulentas en materia laboral. Yo pensaba el año pasado que este año por fin iba a poder descansar un poco porque el año pasado para mí como abogado laboral fue complejo por el anuncio de la reforma pensional que como ustedes saben está detenida pues en la Corte Constitucional esperando que se pronuncie sobre su constitucionalidad, pero también sobre la reforma laboral que pues salió en el mes de junio y que pues hizo que muchas empresas se tuvieran que adaptar a muchos cambios. Entonces yo pensaba que realmente el 2026 iba a ser un año un poco más tranquilo, pero pues vemos que no lo fue porque comenzamos ya desde el 1 de enero con algunas situaciones pues que nos pusieron en algunos retos. Y a partir de esos retos pues hemos visto cantidad de cosas, estrategias bien manejadas, otras no tan bien manejadas, estrategias que pues aseguran las organizaciones, otras estrategias que ponen en riesgo las organizaciones. Entonces la idea un poco de lo que vamos a hacer acá es como tratar de despejar algunas dudas de lo que, no solo de lo que nos compartieron, sino de lo que de nuestra práctica hemos visto que es frecuente, pero también invitarlos a que a través del chat, con mucho gusto, pues nos puedan dejar preguntas particulares. No de temas en concreto, como tengo una empleada que, pero sí preguntas que en general nos puedan ayudar a todos. Esas son las preguntas que vamos a resolver, porque pues sí, ya es un tema muy particular, no me parecería responsable pues como que diéramos una respuesta sin analizar el caso. Pero si tienen alguna inquietud que consideremos con mucho gusto la podemos resolver, pues así será. Em, ya para entrar en materia, pues cae en muy buena hora esta conferencia o esta charla que vamos a compartir ahorita en este ratico con la noticia de anoche, que es que el gobierno, pues efectivamente, digámoslo así, ratificó mediante otro decreto el aumento del salario mínimo para el año 2026. Hay que decir, como ustedes lo sabían, pues que el gobierno había decretado un salario mínimo en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte pues que completaba los 2 millones de pesos y se presentaron una serie de demandas. Esta serie de demandas pues digamos que tienen que ver un poco con la ley 278 del 96 que en el artículo 8 indica que para la discusión del salario mínimo en Colombia, pues hay que hacer unas mesas de concertación en donde están los gremios, sindicatos, empleadores, participa pues digamos que también el gobierno, y si no hay un acuerdo allí, pues el presidente de la República queda habilitado para proferir por decreto el incremento del salario mínimo. Y este año que terminó como en tantos, pues fue difícil llegar a una concertación y por eso, pues el presidente de la República quedaba habilitado para expedir ese decreto. Digamos que lo que quiero hacer con esto es explicar un poco por qué estamos en esta situación que de repente hay personas que dicen, venga, pero es que hay como una demanda, entonces ya el Consejo de Estado falló, pero el presidente volvió a sacar lo mismo, ¿cómo así? Es como a lo que quiero llegar. Esta norma, este artículo 8 concretamente el parágrafo de la ley 278 dice que el presidente debe tener como parámetros la meta de inflación, la productividad, el índice de precios al consumidor, el incremento del PIB, ¿cierto? Entonces, pues digamos que cuando uno dice tener como parámetros, hay que aclarar que no es que el presidente esté atado a que el incremento del salario mínimo va a ser exactamente de ese monto, que nos den esas cifras. Y yo creo que eso es importante aclararlo porque es que las demandas que está estudiando el Consejo de Estado no las está estudiando porque al presidente le hayan quedado mal las cuentas como tal. Hay que decir que se han recibido una serie de demandas que el Consejo de Estado agrupó en donde quienes demandaron lo que dicen es, venga, usted tuvo como parámetros aparentemente o no, no sabemos, esta inflación, estos índices en general que les he narrado, pero saca un decreto que está muy por encima de lo que nos daría esa cuenta, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿usted de dónde sacó ese salario? Explique, ¿cierto? Porque si hay algo que a lo que el presidente sí está obligado es a motivar, a justificar el decreto del salario mínimo. Entonces, en criterio de quienes presentaron las demandas, esa demanda o ese incremento del salario mínimo era un incremento que no estaba ajustado
o que no estaba lo suficientemente motivado como lo exige la norma o la ley en general. Y no argumentar cualquier acto administrativo, pues digamos que es una causal de nulidad, ¿cierto? Entonces, a eso iban encaminadas las demandas, a buscar que se justificara el porqué de ese incremento, ¿cierto? Entonces es ahí cuando el Consejo de Estado profiere una decisión la semana pasada, creo que exactamente hoy, hace 8 días, se dio a conocer en donde lo que dice es, ¿sabe qué? Yo creo que los demandantes tienen razón, señor presidente, usted no justificó bien ese incremento y aunque yo no he decidido por completo como Consejo de Estado la demanda, sí creo que debo adoptar una medida provisional. Entonces le voy a ordenar que provisionalmente expida otro decreto en el que sí justifique por qué llegó al 23%, ¿cierto? Obviamente que en ese momento podían pasar muchas cosas y era de un lado, pues que el presidente dijera, ok, eso no me da el 23, tienen toda la razón, entonces voy a hacer un incremento menor o inclusive podía que las cuentas le dieran hasta más, que yo me imagino que ustedes vieron en noticias que así inclusive lo estaba planteando, diciendo, venga, la cuenta me da un poquito más, inclusive. Pero finalmente, y para no hacer más largo este tema, pues la discusión finalizó provisionalmente el día de ayer, en donde expiden el decreto, que tengo aquí en pantalla, y dicen, ya después de explicar todo lo que consideramos que el Consejo de Estado debe saber, dejamos el salario mínimo en el mismo monto, ¿cierto? Sobre esto hay que decir que esta no es la decisión definitiva del Consejo de Estado, o sea, no es que el Consejo de Estado ya haya resuelto y aquí termine esa discusión, no, las demandas, digámoslo, apenas van a comenzar su trámite formal, esta era apenas la decisión de la medida cautelar, pero pues realmente el Consejo de Estado todavía podría declarar la nulidad del salario mínimo. En todo caso, hay que decir que ese estudio ya de las demandas de fondo puede tardarse muchos más meses. Y también hay que decir que el Consejo de Estado no puede llegar hasta el punto de decirle, señores gobierno, ustedes tienen que expedir el decreto del salario mínimo, por decir algún ejemplo, en el 18 o en el 20 o en el 17. O sea, los magistrados no tienen la potestad de llegar hasta ese punto, precisamente porque lo que la norma del salario mínimo dice es que el presidente tiene que tener unos parámetros. Entonces, ¿cómo queda el panorama? Pues el gobierno saca un decreto que hay que cumplir. Está nuevamente ratificado el salario mínimo y esperaremos si de pronto este año, y lo digo así porque pues las decisiones judiciales son extensas o se toma tiempo en que lleguen, pues puede ser que este año se anule el decreto, se confirme o que inclusive eso ocurra en el año siguiente. Mi invitación un poco es casi que a trabajar como con lo que tenemos, pasar un poco la página porque definitivamente después de esta decisión, aunque es cierto, insisto, que el Consejo de Estado podría declarar la nulidad definitiva del decreto, lo cierto es que nunca va a llegar a un punto en el que le diga al gobierno, sáquelo en este porcentaje. Y como ese incremento hoy ya podemos decir, cosa que no podíamos decir ayer hasta ahora, ya es, digámoslo así, casi que definitivo, ¿cierto? Ya es cierto que tenemos que aumentarlo. Ayer algunas empresas guardaban cierta, digámoslo así, esperanza o no lo sé si darle ese adjetivo de que de pronto el incremento fuera en otro porcentaje, pues por lo golpeadas que están algunas de ellas, finalmente pues no ocurrió de esa manera. Entonces, Mm, llegamos a escuchar muchas cosas a inicio de año, como del estilo de yo no voy a pagar las nóminas con el salario del 2026, sino que voy a seguir pagando con el salario del 2025 hasta que el Consejo de Estado resuelva definitivamente el tema. Esa es una alternativa completamente equivocada, esa es una alternativa pues que no es viable y menos ahora, pues después de que vimos cómo fue la dinámica con el tema realmente hay que aplicar el incremento del salario mínimo. Pero aquí sí hay que decir, y me parece súper importante que lo tengamos claro, porque esto va a orientar nuestra conversación, que el salario mínimo em, es obligatorio aplicarlo para aquellas personas que se ganan el salario mínimo o que su salario está fijado sobre el salario mínimo. Las personas cuyos ingresos están por encima del salario mínimo, no está el empleador en la obligación de hacer un incremento, ¿cierto? O sea, no hay una norma jurídica en Colombia que nos diga en cuánto debemos incrementar a esos trabajadores. Lo que pasa es que ahí hay un tema que era lo que nos mencionaba el doctor Suárez al iniciar y es el tema de las escalas salariales. Porque, ¿qué pasó?
si una persona se ganaba el año pasado 1.423.000, es decir, el salario mínimo, y este año aumentó el salario mínimo a 1.750.000, pues esa persona no hay nada que discutir, hay que aumentarle a 1.750.000 y pues digamos que esa persona va a estar conforme y tranquila. ¿Qué es lo que ha pasado? Y estoy seguro que pues en la mayoría de sus empresas ha ocurrido, y es la situación relacionada con: venga, yo siempre me he ganado un poco más del salario mínimo, me he ganado 100.000 pesos más, me he ganado 200.000 pesos más. Pensemos en una persona que el año pasado estaba en 1.650.000, era una persona que se ganaba como básico 200.000 pesos por el salario, por encima del salario mínimo, y ahora le estamos diciendo, usted va a quedar en el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, no existe una obligación, hay que decirlo así con claridad, no existe una obligación a mantener ese hecho de yo he ganado un poquito más que el salario mínimo. En Colombia es legal pagarle a la persona el salario mínimo, ¿cierto? Es decir, si yo me ganaba 1.700.000 y ahora con el incremento a 1.750.000 quedé en el mínimo, pues yo no le puedo decir a mi empleador: No, es que usted está obligado a mantenerme ese aumentico de más porque yo no me puedo ganar el salario mínimo. Ojo, y una cosa es que yo diga, no está obligado a, ¿cierto? Lo otro es cómo golpea eso a la persona, cómo manejarlo dentro de la organización, ¿cierto? Porque finalmente si hay una expectativa, ¿cierto? A veces nosotros tenemos unas escalas salariales en las que el trabajador, o digamos, voy a decir cualquier cosa, los auxiliares se ganan el salario mínimo, pero si son supervisores ganan un poco más que el salario mínimo, por poner un organigrama en donde hay auxiliares y supervisores. Entonces, em, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que supervisores y auxiliares pues quedaron en el salario mínimo. Debo ser completamente franco en el sentido de decir, no es tan sencillo como que haya una demanda o una acción de tutela en la que me vayan a obligar a seguir manteniendo esa diferencia salarial, ¿cierto? Porque finalmente si yo estoy pagando al menos el salario mínimo, estoy dentro de la legalidad, ¿cierto? Lo otro ya hace parte es de la satisfacción o insatisfacción que se esté generando en mis colaboradores, ¿cierto? Porque finalmente dirán, a las personas que se ganaban el salario mínimo les aumentó el salario en 23% y a nosotros no nos han anunciado cuál es el incremento. O algunos tendrán la expectativa de que se les incremente el 23%, otros de pronto son un poco más sensatos y dirán, bueno, el 23% es mucho, pero pues que nos hagan un incremento. Como ustedes saben, en nuestro país tenemos dificultades porque la Corte Suprema de Justicia dice una cosa y la Corte Constitucional dice otra. La Corte Suprema de Justicia sostiene que el salario, si es superior al mínimo, no es obligatorio incrementarlo, y la Corte Constitucional dice, es verdad, no hay una norma que lo obligue a incrementar, pero si usted no incrementa los salarios, eso es equivalente a estarlos reduciendo, porque pues si usted se gana un salario un año, al cambiar al siguiente año y no le corrige al menos la inflación, pues esa persona tiene un menor poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces nosotros en esta conversación no podemos decirles a ustedes, mire, lo que usted tiene que hacer en su empresa es aumentarle en tal porcentaje a las personas. Lo que queremos que quede claro es, usted en principio legalmente no está obligado, o sea, no se preocupe porque el ministerio venga y le diga, usted tiene que aumentar los salarios de todo el mundo. Eso estamos lejos de que ocurra. No se preocupe porque vaya a llegar una demanda y diga, me va a obligar un juez a aumentarle los salarios al resto de la gente. No va a ocurrir tampoco de esa manera. ¿Qué es lo que sí puede ocurrir? Otros efectos colaterales que no son jurídicos, pero que son relacionados con que, por ejemplo, me va a empezar a rotar el personal, porque las personas dicen, venga, es que yo pues me quiero ganar más que el salario mínimo, yo tengo algún tipo de formación académica y por lo tanto pues me parece que no es justo y voy a empezar pues digamos a tener ese tipo de situaciones. Entonces ahí digamos que es esto que estamos presentando y hay algunas alternativas para revisar cómo podemos movilizar esos salarios sin que pues de pronto afecten tanto a la organización. Aclarando que perfectamente desde lo jurídico usted podría decir, yo no voy a aumentar los salarios este año, ¿cierto? Podría hacerlo, insisto, sí, pero pues digamos que seguramente va a tener otras repercusiones ya de tipo humano. Entonces, lo que yo puedo plantear, pues son algunas alternativas que queremos mostrar aquí. Una de las alternativas es para, digamos que no golpear tanto la caja de la empresa, es para aquellas empresas que tienen un salario mínimo integral,
se ha optado por desintegralizar ese salario mínimo. Y aquí quiero detenerme para explicar qué es lo que es salario integral, porque puede ser que en algunas empresas que están aquí dicen, ah, sí, nosotros tenemos personas con salario mínimo integral, pero otras personas dicen, yo no sé qué es el salario integral. Lo primero que hay que decir es que el salario integral en Colombia es un salario que ya incluye las prestaciones sociales, a excepción de las vacaciones. Es decir, es un salario en el que yo no tengo que pagar recargos, es un salario en el que yo no tengo que pagar primas, es un salario en el que yo no tengo que pagar intereses de cesantías ni cesantías, porque ya va todo incluido ahí. Pero es un salario que mínimo debe ser de 13 salarios mínimos, ¿sí? O sea, no es válido, no es legal, como también lo he llegado a escuchar en algún momento, empresas que le dicen a las personas, mira, tú te vas a ganar 3 millones, pero tu salario es integral. O sea, los 3 millones ya está todo. Eso no es legal, porque para que eso sea legal en Colombia, la persona se debe ganar al menos 13 salarios mínimos. 13 salarios mínimos, de los cuales el 70% se considera factor salarial para efectos de aportes al sistema de seguridad social y un 30% se considera lo que remunera el factor prestacional. ¿Qué es lo que pasó con los salarios integrales? Y quienes tienen personas con salario integral en su empresa, pues sé que me lo entienden súper fácil. Y es que en el año pasado una persona que tenía salario integral estaba en 18.505.000 pesos, ¿cierto? Pero para el año 2026, como esos salarios aumentan en función del salario mínimo, pues el salario mínimo integral quedó en 22 millones de pesos. Entonces es un aumento de 3 millones de pesos de un año hacia otro, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho? Digamos que han hecho algunas empresas. Han dicho, venga, este modelo del salario integral en el que yo lo que buscaba era ahorrar, ¿cierto? Son salarios muy buenos y yo buscaba ahorrar en prestaciones, un poco en seguridad social, pues ya no me está funcionando. Entonces lo que se puede hacer es migrar de nuevo, pero ojo, con el consentimiento del trabajador siempre, a un salario ordinario, no a un salario integral. Me han hecho preguntas relacionadas con, venga, yo sí puedo quitar el salario integral y volverlo ordinario, sí, con el otro, con un otro sí, con un acuerdo de voluntades, ¿sí? Inclusive hay personas que me han dicho, venga, yo puedo bajar la base salarial de una persona y aumentarle, por ejemplo, el variable. Sí, yo puedo hacer eso. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Hacerlo de manera unilateral. O sea, yo no le puedo decir, doctor Edgar, usted se gana 10 millones de pesos, pero ante la situación de la empresa le notifico que a partir del siguiente mes usted ya se va a ganar 9 millones de pesos. Que él va a decir, venga, usted no me puede bajar el salario. Totalmente cierto. ¿Qué sí puedo hacer? Yo puedo decir, venga, doctor Edgar, han aumentado mucho los costos de la empresa, usted lo sabe, etcétera. Le voy a hacer una propuesta. Reduzcamos la base salarial y le pagamos unos bonos no salariales adicionales, pues digamos, a esa remuneración que no nos constituyan salario para efectos de que no se conviertan en factor para liquidación de prestaciones sociales y de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, mantenemos su caja, pero yo tengo un ahorro en seguridad social y en prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, una estrategia que es válida, y aquí quiero, digamos, desmontar algunos mitos en este tema, pues, digamos, del incremento de los salarios para quienes se ganan más que el salario mínimo, es hacer pagos garantizados, o sea, mensuales, no constitutivos de salario. Y aquí viene una pregunta que es supremamente frecuente en las personas y es, Juan Andrés, es que yo tengo entendido, dicen algunos clientes, que si ese pago es habitual, y es todos los meses, ese pago tiene que ser sí o sí salarial, que yo no puedo darle un bono a la persona porque se me convierte en salario si se lo pago todos los meses. O por el contrario me dicen, no, Juan Andrés, es que yo he escuchado que si usted da un gran bono, pero lo da una sola vez al año, eso no es salarial y sobre eso no tiene que pagar seguridad social y sobre eso no tiene que pagar prestaciones. Ni lo uno ni lo otro es cierto. ¿Qué es lo que dice la norma? Si usted hace un pago que remunera directamente el servicio, ese pago debe ser salarial. Por eso es que hay personas que me dicen, por ejemplo, concesionarios de carros, escucha uno mucho esto y dicen, venga, a los vendedores yo les pago un porcentaje por cada carro que venden. Ese porcentaje hace base para primas, para cesantías, para vacaciones. Yo lo que voy a hacer, dicen algunos, es reunir todas las comisiones y se las pago en diciembre y digo que es un bono de diciembre. Ojo, eso no se puede hacer porque el trabajador puso su esfuerzo, puso su fuerza de trabajo para ganarse esa comisión, ¿cierto? Y cuando se gana esa comisión,
pues esa comisión hace parte de un servicio que esa persona prestó y por lo tanto, así se entregue una sola vez al año, no puede decirse que no constituye salario, ¿sí? Por el contrario, puede haber pagos que sean mensuales, pero dice la ley expresamente, no es algo que a mí se me haya ocurrido, ni es algo que nosotros estemos ensayando, lo quiero decir así, pues digamos que abiertamente, la ley dice, si usted hace un pago mensual, pero ese pago lo que está ayudando es al trabajador, por ejemplo, a desempeñar mejor sus servicios, o usted le está dando una ayuda, esa ayuda o ese pago no es salarial, ¿sí? Entonces la ley me dice que hay unos ejemplos. Por ejemplo, un bono de alimentación, un bono de vivienda, un bono de rodamiento, que son muy comunes, un bono de vestuario, ¿sí? Pero ojo, eso tiene unos límites. No estoy diciendo que es que le diga a la persona que se va a ganar el mínimo y 5 millones en bonos, porque pues digamos que se rompe una proporcionalidad que tiene que haber. La ley dice, usted puede hacer pagos no salariales que estén hasta el 40% del total de la remuneración, ¿cierto? Entonces, yo tengo un margen, digámoslo así, del 40% de todo lo que le paga a un trabajador para hacer pagos no salariales. Pero esos pagos no salariales tienen que estar bien pactados. Y ojo, tienen que estar pactados por escrito, porque también que es otro error frecuente que vemos en las empresas. Muy bien, se llevan de aquí la tarea a esta charla y dicen, vamos a pensar en pagos no salariales. El abogado dijo que íbamos a dar bonos de alimentación y que eso era válido. Hasta ahí me entendieron perfecto. ¿Qué se les olvidó? Que hay que tener un escrito pactando que ese bono de alimentación no es salario, porque la ley dice que si yo no pacto por escrito que no es salario, se presume que sí lo es, ¿sí? Entonces lo que la ley me está diciendo es, ojo, haga pagos no salariales, pero dígame por escrito que no son salario, porque si no hay escrito, yo presumo de entrada que sí lo son. ¿Y cuándo es que tengo problemas? Cuando llega una amiga nuestra, que es la UGPP, a los 2 o 3 años a la empresa y me dice, venga, quiero entender algo en su organización y es, yo veo que a Juan Pérez, usted le estaba haciendo unos pagos mensuales de 2.500.000 pesos, pero veo que la seguridad social no está sobre 2.500.000, sino que está sobre 2 millones de pesos. ¿Qué pasó con esos otros 500.000? Entonces usted muy contento le dice a la UGPP, ah, no, tranquilo, vea, yo le explico, lo que pasa es que eso es un bono de alimentación, entonces la UGPP le dice, perfecto. Es un bono de alimentación, está dentro de ese 40. Muéstrame, por favor, el pacto en el que usted dice que eso no va a ser salarial con el trabajador. Ay, yo no lo tengo. Y empieza a pensar que nunca los firmó y que la mayoría de sus trabajadores, unos ya se han ido, otros se han muerto, otros se han pensionado, y que usted cómo le va a explicar eso a la UGPP, ¿sí? Entonces, esa es una regla. La otra, no puede ser desproporcionada. Así esté dentro del 40%. ¿Por qué digo que no puede ser desproporcionado así esté dentro del 40%? Porque hay personas que dicen, vea, usted se va a ganar 3 millones de pesos y le voy a dar un bono de alimentación de 900.000 pesos. Claro, está dentro del 40% que exige la ley, pero parece un bono de alimentación muy desproporcionado o un bono de rodamiento muy desproporcionado. Entonces el juez, a pesar de que esté dentro del 40%, va a revisar que eso sea coherente y que eso sea lógico. Por ejemplo, ¿qué han dicho los jueces en ocasiones? Usted está diciendo que le está dando un bono de alimentación al trabajador, pero cuando ese trabajador está incapacitado, usted le quita el bono. O cuando ese trabajador está en un permiso, usted le quita el bono. ¿Por qué le quita el bono si es un bono de alimentación y no es un salario? ¿Cierto? Entonces esto hay que saberlo manejar. O sea, ¿podemos ahorrar costos en las organizaciones? Sí, hay estrategias para hacerlo. ¿Podemos hacer incrementos que no constituyan salario? Lo podemos hacer, pero hay que hacerlo de manera ordenada, hay que hacerlo de manera segura, hay que revisar cada caso particular. Hay recomendaciones que uno le dice a las empresas, venga, ¿usted por qué está pagando un bono de 1 millón de pesos de rodamiento? Ah, es que la persona se gana 5 millones. Dividamos ese bono en diferentes tipos de bonos, ¿sí? Para que sea un poquito más coherente. Cuidado, si usted está dando un bono de alimentación y la persona le pide un permiso, pues no le quite ese bono porque va a parecer como que es que usted lo que está haciendo es disfrazar el salario. Entonces, Juan digamos que, Andrés, sí, señor. aquí en el chat ya diste el ejemplo del 40, y qué bueno que insististe en que ese es un mecanismo que algunas empresas están haciendo,
para contrarrestar el desescalamiento. No puedo subirle a todo el mundo el 23, pero hago un incremento para que no quede exactamente el de salario mínimo, pero lo hacen para que no haya mayor costo a través de este pacto escrito de naturaleza no salarial, que lo acabas de decir. Están diciendo aquí, Vanessa, que ese pacto por escrito en el caso de las bonificaciones también se haría mediante un otro sí, es decir, también debe ser de común acuerdo con el trabajador. Sí, correcto. Aquí estoy viendo las preguntas, doctor, también. Perfecto. Bueno, em, en relación con esta pregunta y es, ¿se debe hacer un otro sí? ¿Debe ser de mutuo acuerdo? Sí, debe ser de mutuo acuerdo con el trabajador. O sea, no es solamente un escrito en el que yo digo que estoy pagando, no, debo firmar un documento con el trabajador en el que decimos, estamos de acuerdo ambos en que vamos a recibir un rodamiento, una alimentación, un bono de vestuario. Digamos que hay muchos tipos de bonos que uno podría pagar, pero que no va a constituir salario, ¿cierto? Y veo también acá que la señora Rosa nos pregunta eh, o nos pide que hagamos un ejemplo del 40% del total de la remuneración. Lo que yo debo hacer es sumar todos los ingresos salariales y no salariales del trabajador y mirar si esos ingresos no salariales están dentro del 40% del total de la remuneración. Explico. Si yo cojo una persona que tiene 2 millones de pesos de salario básico y le voy a pagar un bono no salarial de 500.000 pesos, tengo un ingreso de 2.500.000 pesos. Le saco el 40% y nos da que lo máximo que yo le podría pagar a esa persona como no salarial es 1.000.000 de pesos. Y aquí hay personas que dicen, venga, pero yo pensé que era el 40% de los 2 millones. No, la norma dice, que es la ley 1393 del 2010, dice, es el 40% del total de lo que recibe el trabajador. Entonces, digamos que es una base más grande. Yo calculo ahí, me da que es 1.000.000 de pesos, pero a esto es lo que voy. Si yo estoy diciendo dentro de los 2.500.000, el 40% es 1.000.000 de pesos, no le ponga 1.000.000 de pesos de rodamiento a un trabajador. Porque voy a decir algo y espero que no se malinterprete, pues no sé, en Bogotá. Un trabajador que se gana 2.500.000 pesos, pues no sé si irá en carro a trabajar, de repente es un costo muy alto. Y si no tiene carro, ¿usted cómo justifica que le está pagando 1.000.000 de pesos para transporte? O sea, ¿cómo se está gastando 1.000.000 de pesos en transporte? Mi recomendación ahí es dividamos ese 1.000.000 de pesos si es que lo vamos a pagar ese 40% en otros conceptos. Pero inclusive es hasta recomendable no gastarse todo ese margen del 40%. Insisto, hay formas de hacerlo, pero la recomendación es revisarlo con cuidado, porque aunque es una figura legal, porque está prevista en el artículo 128 del Código Sustantivo, los jueces revisan que eso sí corresponda con la realidad. ¿Cómo cuándo? Como cuando les estoy diciendo, una persona que se gana 2,5 millones, de esos 2,5 millones, 1.000.000 de pesos es no salarial, ¿cierto? Entonces, venga, ¿cómo es eso? Y de hecho ahí no podríamos poner 1.000.000 de pesos no salarial porque sería por debajo del mínimo, pero pues fue el ejemplo que tomé. Veo otras preguntas acá. Voy a responder un par de preguntas, continúo y luego vuelvo y leo otra tanda. Perfecto. Mm, Con respecto al salario integral, ¿cuál es la mejor recomendación en la negociación? Pues la primera recomendación antes de la negociación es que miremos que realmente vamos a ahorrar, ¿sí? O sea, que miremos en cuánto vamos a ofrecer la base, cuánto nos costarían las prestaciones, cuánto nos costaría la seguridad social y si realmente si hay un ahorro o no. Porque a veces yo paso el salario integral y lo paso a ordinario, le hago un aumento al trabajador y cuando hago cuentas estoy trabajando casi, estoy gastándome casi lo mismo. Entonces la idea es que revisemos en primer lugar si nos beneficia. Y lo segundo, pues digamos que ahí no hay otra, es ser completamente directos con el trabajador, plantearles la situación de la organización, de repente si es necesario comentarle un poquito el tema de cifras, ¿cierto? Yo creo que la negociación con este tipo de trabajadores que suelen ser ejecutivos, pues digamos que con un nivel de formación importante, puede ser mucho más sencilla que cuando yo tengo esa conversación con un trabajador que devenga el salario mínimo
que por supuesto le queda mucho más difícil, pues digamos que solventar sus gastos y que cualquier tipo de, de dinero que yo le vaya a restar a su remuneración, pues es mucho más crítico que cuando lo hago en salarios altos. Y no estoy diciendo que quien tiene un salario más alto, pues no tenga gastos, porque claro, como lo decimos coloquialmente, pues uno como gana gasta, ¿cierto? Pero finalmente creo que la conversación en esos niveles puede ser un poco más sencilla y es con toda la honestidad del mundo. Y por supuesto, hay que decir, debe ser de mutuo acuerdo, como lo estamos manifestando. Listo. Digamos. Lo otro, digamos, es, hay empresas que dicen, vea, yo en este momento no tengo cómo hacer un incremento a las personas que se ganan más que el salario mínimo. ¿Por qué? Porque, pues por muchas razones, porque usted dice, mis proveedores me han aumentado demasiado las tarifas, ¿cierto? Porque pues a ellos también les tocó aumentar. Ustedes saben que esto pues digamos que es una bola de nieve en la que todos dicen, venga, es que a mí me aumentaron y por eso yo le aumento a usted y así es paulatinamente. Entonces hay empresas que dicen, en este momento realmente no tengo cómo aumentarle a los trabajadores más. Pues aquí la recomendación es, ok, pero pues haga al menos el anuncio de cuándo lo va a hacer, en qué momento del año, ¿cierto? Uno a veces no dimensiona, pero el hecho de que usted le diga a un trabajador, mire, sepa que en el primer semestre del año no le voy a poder aumentar, pero le voy a aumentar a partir de junio. Y puede que le diga, va a ser retroactivo o no va a ser retroactivo. Porque recordemos, como no estamos obligados a hacer un aumento para quienes se ganan más que el salario mínimo, yo no estoy obligado a decirle a la persona que va a ser retroactivo, porque también es otra pregunta que nos hacen. Ay, y si yo hago un incremento en junio, ese incremento debe ser retroactivo, pues como usted lo plantee, ¿cierto? Pero a veces al trabajador le da mucha más tranquilidad saber que el primer semestre del año no le van a aumentar, pero que a partir del segundo sí va a haber un aumento. De nuevo. ¿Y cuánto se recomienda que sea ese aumento? Ese aumento puede ser de cualquier monto, ¿cierto? O sea, ese aumento puede ser del 23, estoy exagerando, pero puede ser del 20, puede ser del 15, puede ser del IPC, que fue como el 5,3, o puede ser hasta menor, ¿cierto? O sea, yo he conocido empresas en donde dicen, no, vamos a hacer un aumento del 1%. Pues ese fue el aumento que pudieron hacer. Pero es importante que el trabajador lo sepa. ¿Qué es lo que no es aconsejable? El silencio de la empresa. La empresa que no le está mencionando nada al trabajador, el trabajador que está en los pasillos diciendo que han dicho en nómina que va a haber aumento, que no va a haber aumento, será retroactivo, no será retroactivo. Y a quienes sí le aumentaron, a quienes no le aumentaron. Hay que acabar con ese voz a voz y decir de una vez, mire, estamos en esta situación económica y en relación con los aumentos, no va a haber aumento o sí va a haber aumento o el aumento va a ser en tal época del año o estamos estudiando los casos particulares y les seguimos comentando, pero sí es aconsejable que haya un pronunciamiento. Pero insisto, usted no va a llegar al ministerio a decirle, venga, cómo va con los aumentos de las otras personas, ¿sí? Porque pues si no se gana el salario mínimo, de nuevo lo digo, no hay una obligación legal como tal para ello. Y otras estrategias, pues digamos que tienen que ver ya, hay empresas que han dicho, no, venga, pues vamos a hacer temas de salario emocional u otro tipo de retribuciones. Entonces dicen, no vamos a aumentar los salarios, pero los vamos a meter a los trabajadores en una póliza colectiva, vamos a meter a los trabajadores en estos temas de que hay diferentes marcas, que el médico lo visita a uno en casa, vamos a meter a los trabajadores en un seguro de vida, vamos a dar unos bonos Sodexo, pues que sería muy similar al tema de, de los pagos no salariales. Entonces, pues digamos que hay empresas que han optado por decir, no lo puedo hacer, pero voy a mirar qué otras alternativas tengo. Esto en cuanto al tema del salario mínimo. O sea, nosotros digamos que obviamente hay que decir, aquí no hay un secreto ni algo mágico, pues que algún abogado se pueda inventar. Si eso existiera, pues ya lo sabríamos, pero sí es muy importante el manejo cuidadoso que se haga de la situación en la empresa e insistimos, no dejar el tema en silencio, como no vamos a decir nada de los aumentos, porque eso desestabiliza el clima laboral, eso hace que las personas estén preguntando, cuchicheando, pensando que tal vez sí, que tal vez no, con expectativas que tal vez no se cumplen, y finalmente eso se traduce en desmotivación. Eso en cuanto al tema del salario mínimo, concluir porque bueno, además hemos planeado este conversatorio
para aproximadamente una hora y ya llevamos aquí un rato conversando sobre este tema. Creo que era importante, sobre todo por las noticias que han salido en los últimos días. Pero nada, yo les aconsejo realmente como ir pasando un poco la página en el buen sentido de estas noticias del salario mínimo, porque el Consejo de Estado se va a demorar otro tiempo más y no sabemos si siquiera este año termine de resolver ese asunto y parece ser que el tema se va a quedar tal cual como está. Em, Avanza. Ujú. Muy bien. Vamos a hacer algunos comentarios relacionados con la reforma laboral. Digamos que la reforma laboral, hay tres normas o tres hitos normativos importantes en este momento. En, en, en Colombia, ¿cierto? Que suelen confundir a las personas. Pues el salario mínimo es un tema que surgió por el decreto del mes de diciembre, pero también está por allí el tema de la reforma laboral que es de junio del año pasado y también está por allí la reducción de la jornada laboral que es del año 2021. Lo que pasa es que estas normas han tenido una aplicación progresiva en el tiempo. Si bien es cierto, la reducción de la jornada laboral es del año 2021, pues todavía tiene efectos o todavía se están dando reducciones inclusive en el año 2026. Igual, la reforma laboral tiene obligaciones que estuvieron estipuladas desde el principio, pero que se van aplicando en el tiempo. Un ejemplo de ellos, el recargo nocturno, que ya se genera desde las 7 de la noche. Este apenas entró en vigencia el 25 de diciembre, ¿cierto? A pesar de que la norma es de junio. Uno de los temas importantes y que entró en vigencia inmediata y hay que tener mucho cuidado con él en la reforma laboral es el tema del proceso disciplinario. En Colombia, el proceso disciplinario en el sector privado, pues digamos, estaba regulado de cierta manera, por decirlo así, entre comillas, por la jurisprudencia, era la jurisprudencia, o sea, los jueces los que decían cómo se tenía que hacer, pero el código laboral no era claro en ese sentido. Es decir, cuando a uno le hablaban de hacer descargos, uno abría la ley laboral y la ley laboral decía, antes de imponer una sanción hay que hacer descargos, pero no decía nada más. Pero venían muchas preguntas. ¿Cuándo hago descargos? ¿Cómo es esa citación a descargos? ¿Será que yo puedo citar a un trabajador a las 8 de la mañana y decirle que tiene descargos a las 9 de la mañana? Em, Esa acta tiene que ser por escrito, los descargos tienen que ser en una audiencia de descargos o pueden ser verbales. Entonces, todo esto fue, digamos que en buena hora, creo yo, por un tema de seguridad jurídica, fue aclarado en la reforma laboral. Ya sabemos cuáles son las reglas de juego y lo que nos está diciendo la reforma laboral es, ojo, si usted va a imponer una sanción, entiéndase llamado a atención, entiéndase multa, que solamente aplica en temas de llegadas tarde. Si usted va a imponer una suspensión del contrato o inclusive en algunas empresas que así lo pactan, va a terminar el contrato, pues debe adelantar un proceso disciplinario. Y esto es importante porque en muchas ocasiones nos llaman y nos dicen, miren, ayúdennos por favor con algo así un poco rápido. Un trabajador llegó tarde hoy y le queremos enviar un memorando o le queremos enviar un llamado de atención. Aquí le decimos a la empresa, un momento, no es tan rápido, no es tan sencillo, porque a ese trabajador lo tenemos que escuchar en descargos. Porque un memorando o un llamado de atención es una falta disciplinaria. Ni qué decir con una suspensión del contrato, ¿cierto? Ay, es que quiero suspender a un trabajador. ¿Qué es suspender a un trabajador? Decirle, usted no va a venir a trabajar, pero no le voy a pagar. Ay, quiero hacer una suspensión. Hay que hacer un proceso disciplinario. Ese proceso disciplinario, ¿cómo se hace? Tiene unas etapas que ya están reguladas por la ley. La primera es una citación. Esta es una citación es un documento en donde yo le debo decir con claridad al trabajador qué es lo que ocurrió. Entonces yo le debo decir, mire, señor Edgar, quiero citarlo a descargos porque usted tenía que entregar un informe a la gerencia de la empresa en tal fecha y no lo entregó. Por lo tanto, para nosotros esto constituye una falta, pues, a sus obligaciones contractuales y lo invitamos a presentar descargos en la fecha natal, ¿cierto? Las pruebas con las que cuenta la empresa son las siguientes y es importante adjuntar las pruebas. Por ejemplo, el correo electrónico en el que le pedí el informe. Aquí está el tema, ¿sí? Ojo,
Era una práctica en las empresas que se llamara al trabajador al proceso disciplinario, a veces hasta con minutos de diferencia. Se le decía, señor Edgar, lo vamos a llamar a descargos, aquí está su citación, en media hora en la oficina de gestión humana. Entonces, el trabajador decía, venga, ¿me voy a defender de qué? ¿Cómo así? Que un informe y yo de dónde saco las pruebas, etcétera, etcétera. Y el trabajador casi que era pues como pensando rápidamente cómo lo iba a hacer. E inclusive le hacían los descargos y por la tarde ya estaba despedido, suspendido, le había llegado un llamado de atención. La norma ya dice, no, señor. Usted debe permitir que el trabajador al menos tenga 5 días para presentar las pruebas y los descargos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ha entendido a partir de la reforma laboral? Entrega la citación y deje para hacer los descargos al quinto día. Y en el quinto día, usted escucha al trabajador y si él entregó pruebas para defenderse, perfecto, y si no las entregó, pues no las entregó, ¿cierto? ¿Qué es o en qué consiste la audiencia de descargos? La audiencia de descargos es una diligencia en donde pues cada quien hace las preguntas que considera pertinentes. Yo cito al trabajador, pues como lo dije en la citación, y lo escucho. ¿Qué preguntas se deben hacer en una audiencia de descargos? Pues la ley no dice cuáles son las preguntas que hay que hacer. Hay empresas que empiezan preguntando de todo, que hace cuánto trabaja en la empresa, que cómo le ha parecido el trabajo en la empresa, que si conoce el reglamento, que si le dieron inducción, que cómo ha sido su trato con los compañeros y una cantidad de cosas. Ok, eso no está ni bien ni está mal. Finalmente, ¿para qué interesa la diligencia de descargos? Para preguntarle relacionado con la falta. Entonces, bastaría con que yo le pregunte al trabajador, ¿recibió su citación? Sí, ¿entendió la citación? Sí, perfecto. Entonces, comencemos. ¿Qué fue lo que pasó con tal informe? Ah, mire, lo que pasó es esto y aquello. ¿Tiene alguna prueba para presentar que no haya presentado? Sí, mire, tengo este correo electrónico en donde se me dio más plazo. O tengo la versión de fulano que puede dar cuenta de que yo no entregué eso porque me ocurrió este tema. ¿Sí? Entonces, ya con todo ese material probatorio, habiendo escuchado al trabajador en descargos, yo tomo una decisión. Y es muy importante decir que ahora existe la obligación de darle recursos al trabajador. El trabajador tiene que tener la posibilidad de presentar recurso en contra de esa decisión. Si yo le estoy diciendo, señor trabajador, mm, usted va a ser suspendido o se le entrega este llamado de atención o inclusive en algunos casos se le termina su contrato de trabajo, el trabajador tiene la posibilidad de presentar un recurso ante gestión humana y decir, no estoy de acuerdo con la decisión, reconsidérenla por esto, esto y esto y esto. Y esa decisión, pues la resolverá seguramente el gerente. ¿Qué es importante que sepan en relación con este tema del reglamento interno de trabajo y del proceso disciplinario? Que es obligación legal tenerlo actualizado en este tema. Entonces, ahorita pues me adelanto un poco para decir que esta es una de las cosas que el Ministerio del Trabajo hoy está revisando, la actualización del Reglamento Interno de Trabajo acorde con estas modificaciones de la reforma laboral. Otros temas, pues digamos que yo sé que ustedes los conocen, pero pues que no sobra mencionarlos, es que desde el 25 de diciembre se redujo el momento en el que comienzan a generarse horas nocturnas. Antes eran desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, ahora son desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. El valor del recargo no cambió. Antes y después de la reforma es del 35%. ¿Qué es lo que sí cambió? Lo que sí cambió es que ya se genera más prontamente, ¿sí? Entonces, claro, a quienes golpea un poco más este tema, pues aquellas empresas que tienen muchos trabajadores que laboran de noche, porque más prontamente les van a tener que empezar a pagar recargos. En relación con los recargos dominicales y festivos, sabemos que antes el recargo por trabajar un domingo era del 75%. En el 2025 pasó al 80%, en el 2026 pasará al 90% y en el 2027 pasará al 100%. Por eso decimos que estas son normas que tienen una aplicación diferida en el tiempo, porque si bien es cierto, la reforma laboral es del año 2025, mes de junio, tiene normas como las del recargo nocturno, que entraron en vigencia apenas en diciembre, tienen normas como las del recargo dominical, que entran en vigencia
uno entró en julio del 2025, el segundo incremento en julio del 2026 y el tercer incremento en julio del 2027. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta que estas normas tienen una aplicación diferida en el tiempo y por eso pues vale la pena que en este tipo de espacios sigamos recordando que hay nuevas obligaciones. Otro tema importante relacionado con la reforma laboral es el tema de los permisos y aquí quiero desmitificar un poco algunas cosas. En tema de permisos, la reforma laboral mantuvo muchos de ellos, ¿cierto? Permisos que se le deben dar a los trabajadores. Rápidamente, licencia de maternidad, paternidad, grave calamidad doméstica, licencia para ir a votar, licencia de jurados de votación, licencia para ir a permiso, para ir al entierro, sepelio de compañeros, licencia por luto. Esas licencias ya estaban en la ley, se mantuvieron, de repente en la calamidad doméstica se hizo alguna precisión, pero no es más. ¿Qué licencias son nuevas? Uno, una licencia que es para asistir a citaciones judiciales o administrativas. Aunque no estuviera en la ley, sabemos que si un trabajador nos dice, mire, fui citado a la fiscalía o fui citado a un juzgado a declarar, pues le debo dar permiso para que lo haga, porque pues es una citación de una autoridad. Em, Licencia por endometriosis, pero pues digamos que ahí tiene que haber concepto médico, entonces pues finalmente eso se va a traducir seguramente en una incapacidad, entonces aunque es nueva, pues seguramente va a requerir el concepto médico y por lo tanto no es como que haya una licencia en donde yo digo, soy una mujer que tiene endometriosis y entonces me tiene que dar una licencia de X día. Eso va a depender pues digamos del concepto médico. Em, Licencia para acudir en calidad de acudiente a las reuniones pues en el colegio. Esa es una licencia completamente nueva, de manera que si un trabajador nos dice, mire, yo soy el acudiente de mi hijo y por lo tanto tengo que ir al colegio porque me citaron una reunión, pues yo estoy obligado a darle permiso, ¿cierto? Como estamos hablando de permisos, esos permisos pues no se le descuentan al trabajador, ¿cierto? Es un permiso que es un permiso remunerado, pero pues obviamente va a ser dentro del término que sea razonable para acudir a ese compromiso. Aquí hay un tema que quiero mencionar con particular cuidado y es que antes de la reforma laboral no se decía nada sobre permisos para ir al médico, pero pues las empresas otorgaban obviamente el permiso por tratarse de un tema de salud. La reforma laboral dice que es obligatorio dar permiso para citas con especialista, lo que ha permitido entender a algunas empresas que es que si la cita es de medicina general, uno no tiene que dar permiso. Yo les digo, pues también depende mucho el contexto. O sea, esta norma me servirá para decir, venga, voy a parar un poco ese tema de que usted pide citas médicas 3 veces a la semana justo en su horario laboral, pero también es muy complejo que un trabajador me diga, estoy enfermo, voy a ir al médico, denme permiso de ir a esta cita y que yo le diga, no, eso no es importante o yo no estoy obligado, porque probablemente, pues digamos que si hay un desenlace, pues desafortunado, pues voy a ser responsabilizado por esa situación. Entonces, mi invitación es, revisen ese tema con cuidado. Es obligatorio citas médicas con especialista, pero en nuestro sistema de salud como está actualmente, si un trabajador me dice que tiene una cita de medicina general, pues yo pensaría si le otorgo el permiso o si ya es un tema muy reiterativo, pues si de repente ahí sí le saco la norma para decirle un momentico que es que yo puedo limitar este tipo de permisos. Y ojo, hay un tema que salió allí en la reforma laboral que dice que un día de permiso por el uso de bicicleta, entonces pues eso salió en los diarios, pero la norma dice que es si el trabajador y el empleador lo acuerdan. Y si el empleador y el trabajador lo acuerdan, quiere decir que pues debe mediar la voluntad del empleador. Y si el empleador dice, no, pues yo no tengo cómo otorgar ese permiso, pues sencillamente no lo hará. Lo mismo el de acudir con animales de compañía a las empresas o lo mismo con el de permiso para teletrabajo de cuidadores de personas mayores o niños, ¿cierto? Son permisos que están nuevos en la reforma laboral, pero que están supeditados a la voluntad del empleador. Entonces, si a mi trabajador me dice, yo quiero trabajar siempre en teletrabajo porque tengo a un familiar muy enfermo y soy su cuidador, y la reforma laboral dice que yo podría pedir ese permiso, lo cierto es que yo le puedo decir al trabajador, sí, pero pues es que usted trabaja como recepcionista en mi empresa y por lo tanto, pues no me es posible darle alguna modalidad de teletrabajo y entonces, pues
no es tan obligatorio como parecería ser o como se anunció. Hay que decir que en los contratos a término fijo, mm, se impuso un límite de 4 años, ya estamos por terminar. Se impuso un límite de 4 años para, para como vigencia máxima de esos contratos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El contrato a término fijo sigue existiendo y lo aclaro porque en muchas empresas o en muchas ocasiones se dijo, no es que el contrato a término fijo va a desaparecer, como también se dijo que el contrato de prestación de servicios iba a desaparecer, pero realmente no desaparecieron. También se dijo, y ojo a esto, porque fue una pregunta que nos hicieron, pues digamos que a través de la cajita de preguntas que habíamos dejado. Venga, ¿las indemnizaciones se volvieron más costosas? No, las indemnizaciones no cambiaron. El contrato a término fijo no desapareció. El contrato de prestación de servicios no desapareció. ¿Qué es lo que sí pasó? Pues que se dijo, el contrato a término fijo puede tener una duración máxima de 4 años. Después se va a volver indefinido. Ay, Juan Andrés, y si yo tengo un trabajador que está hace 10 años a término fijo, o sea que ya es indefinido. No, porque la reforma laboral aclaró que esos 4 años para todos los contratos que estuvieran a término fijo se empiezan a contar a partir del 25 de julio de junio de 2025. O sea que si una persona estaba el 25 de junio de 2025 contratada a término fijo, en 2029 su contrato se va a volver a término indefinido. ¿Por qué? Porque así lo prevé la ley. ¿Cierto? Esta sí es una modificación de la reforma laboral que me parece importante que tengan en cuenta. Y pues digamos que aquí hay algunas empresas que ya han comenzado a preguntarse, y si yo quiero que siga siendo término fijo, ¿puedo sacar al trabajador unos días y volverlo a contratar? Eso hay que mirarlo con demasiado cuidado porque los jueces son muy rigurosos cuando ven que hubo una interrupción sin ninguna justificación, y cuando se nota que se quiere hacer de pronto fraude a una norma como estas, pues dejan sin efecto esa terminación. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Recordar, como ya ustedes lo saben, que la reducción de la jornada laboral se sigue aplicando hasta este año que llegamos a las 42 horas, y por lo tanto en julio del 2026 llegaremos o habrá una reducción de otras 2 horas y llegaremos a 42 horas semanales. Ya de ahí, pues por lo pronto no hay una norma que diga que se va a seguir reduciendo la jornada laboral. Y hay que decir también aquí, este es un tema que ustedes ya, pues digamos que conocen muy bien seguramente porque lo han escuchado y lo han venido aplicando paulatinamente, pues se va a terminar el Día de la Familia en el sector privado. Recordemos que el Día de la Familia es ese día libre que yo le tengo que dar al trabajador una vez al semestre, o esa jornada familiar que yo tengo que organizar una vez al semestre para que el trabajador pues comparta con su familia. Pero la reforma, perdón, no la reforma laboral, la reducción de la jornada laboral estableció en esta norma que cuando se llegue al límite de las 42 horas, las empresas ya no están obligadas a otorgar este día. Por lo tanto, pues digamos que esa es una precisión importante que hay que hacer, porque algunas empresas nos preguntan, venga, el Día de la Familia ya desapareció. Si usted ya está en 42 horas, lo puede dejar de aplicar. Mientras no esté en 42 horas, lo tiene que seguir concediendo. Otro cambio importante fue el tema del contrato de aprendizaje. Esto fue pues muy novedoso y muy llamativo. Es decir, que cuando el aprendiz está en fase práctica, pues hay que reconocerle todos los derechos que tiene un trabajador que se gana el salario mínimo. Por lo tanto, tiene derecho a auxilio de transporte, a dotación, aporte al sistema de seguridad social, a vacaciones. Si yo doy regalo de Navidad, también hay que darle, porque hay que darle el tratamiento como que fuera un trabajador común y corriente. El aprendiz en fase lectiva pues se va a ganar el 75% del salario mínimo y hay que hacerle aportes a salud y a riesgos laborales. Pero pues no tiene derecho a prestaciones sociales por estar en fase lectiva. Y finalmente cierro con esto, pues digamos que además me ayuda a hacer un resumen de todo lo que hemos conversado, y para cumplir un poco con el tiempo que habíamos planteado y ver si de pronto hay algunas preguntas para resolver. Son inspecciones frecuentes del Ministerio del Trabajo. Quiero contarles que el Ministerio del Trabajo ahorita en el año 2026, en enero, el mes que pasó, contrató 1.000 inspectores del trabajo adicionales a efectos de que hagan inspecciones este año, adicionales a los que ya tenían en la planta. Eso quiere decir que el ministerio seguramente va a estar muy activo por esta época del año, pues digamos que adelantando visitas.
la pregunta que se hacen las empresas es, ¿y el ministerio por qué me podría visitar? Los puede visitar por muchas razones. La primera, porque haya una queja de un trabajador o una queja anónima o de un ex trabajador, ¿cierto? Una queja donde dicen, mire, es que en esta empresa trabajamos horas extras y no nos las pagan, o no me están entregando dotación, o me despidieron. Entonces el ministerio dice, ok, vamos a ir a revisar qué es lo que pasó. Hay que aclarar que el ministerio no resuelve derechos individuales de trabajadores. O sea, no es que el ministerio vaya a actuar como un juez y le diga, usted le tiene que pagar al trabajador la dotación. No, el ministerio lo que revisa es el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, si el ministerio en una visita se da cuenta que usted no está cumpliendo con alguna de las normas laborales, ¿cuáles? Todas las que hay en nuestro ordenamiento jurídico, puede iniciarle un proceso sancionatorio y imponerle una multa, que puede ir de 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad, ¿sí? Y pues con el salario mínimo en el monto que nos quedó, creo que es un tema como para ponerle cuidado, por supuesto. Entonces, puede visitarme porque un trabajador fue y se quejó y dijo expresamente quiero que visiten la empresa, pero también porque los inspectores hacen unos planes y tienen unas bases de datos y dicen, bueno, vamos a visitar empresas este año, ¿qué empresas no hemos visitado? Aquí están, y sencillamente tocan su puerta, o a veces avisan la visita, en ocasiones no la avisan, o simplemente porque realmente el inspector iba pasando en un día de inspecciones y dijo, esta empresa no sé de qué es, pero quiero entrar a revisar. Desde luego hay que decir que si se trata de un inspector del trabajo, pues hay que ser de puertas abiertas, entregarle la información que está pidiendo, porque si no, pues esto también puede constituir una sanción. ¿Cuáles son las sanciones más frecuentes del Ministerio del Trabajo? No estoy diciendo las únicas. Recordemos que el Ministerio me podría sancionar por incumplir cualquier norma laboral. Vamos a hablar de las más frecuentes. Una, yo diría que la campeona de las sanciones del ministerio hasta el año pasado era no tener permiso para trabajar horas extras. Porque, ¿cómo es una visita del ministerio? El ministerio lo que hace es entrevista al jefe de gestión humana, le pide información, pero también entrevista a trabajadores. Entonces, normalmente se saca a 2 trabajadores aparte y les dice, bueno, cuéntenme cómo trabajan aquí, cuáles son los horarios. Ah, ustedes trabajan horas extras y se las pagan. Sí, sí me las pagan, o no, no me las pagan. Y les han entregado dotación. Sí, nos entregaron la dotación. O no, no nos han entregado toda la dotación. Cuénteme, ¿y aquí hay reglamento interno de trabajo? No, yo no conozco el reglamento. Entonces, de esa entrevista, contrastado con la información que entrega el jefe de gestión humana, puede haber hallazgos, ¿cierto? Normalmente, cuando el ministerio detectaba que había trabajo de horas extras, pero la empresa no tenía el permiso, imponía una sanción por trabajar horas extras sin tener el permiso. La reforma laboral en buena hora dijo, ese permiso ya no hay que pedirlo porque era un permiso muy engorroso, era un permiso muy demorado, pero lo que está diciendo es, ojo, el hecho de que usted no tenga que pedir permiso para laborar horas extras no quiere decir que usted pueda laborar todas las horas extras que quiera. Las horas extras pueden ser máximo 2 al día y máximo 12 a la semana. Si usted se está excediendo de esa cantidad de horas extras, lo pueden sancionar. Entonces, ¿cómo podría ganarme actualmente una sanción del ministerio? Ya no me van a pedir el permiso. Lo que me van a decir es, muéstreme su reporte de horas extras. ¿Por qué en esta semana este trabajador le pagó 18 horas extras? Quiere decir que usted lo está obligando a trabajar jornadas extenuantes. Venga, que voy a abrir un proceso sancionatorio. El otro, ustedes lo deben saber, entrega de dotaciones. Las dotaciones deben ser 3 veces al año, deben constar de camisa, pantalón y zapatos. A veces nos dicen, ay, es que él tiene los zapatos buenos y no hay que entregar. ¿Sí? Es una obligación legal. Otro tema que están revisando bastante son la existencia de algunas políticas que han salido en normas relativamente recientes en el país y son la política de desconexión, la política de acoso laboral, la política de prevención de violencia en ambientes laborales, la política de equidad de género, ¿cierto? Entonces, normalmente me están diciendo, venga, ¿tiene política de prevención de la violencia sexual? Muéstreme. ¿No la tiene? Ok, está incumpliendo una norma laboral y me van a abrir un proceso sancionatorio. Otro tema, la publicación del reglamento, pero además que sea una publicación adecuada. Recordemos que el reglamento debe estar publicado en 2 lugares en la empresa. ¿Qué ocurre lamentablemente? Le pagaron al abogado laboral que le arreglara el reglamento, lo mandaron a enmarcar espectacular, súper bonito, hasta hicieron una reunión de socialización, pero lo publicaron una sola vez y la norma dice que debe ser 2 veces. Por ahí se le mete el inspector del trabajo y le dice, qué pena,
Puede ser muy buena la socialización que hizo, pero no está publicado en dos lugares visibles. Con la reforma laboral también se está exigiendo que el reglamento, si usted tiene página web, esté colgado en su página web. Entonces también el inspector ya le puede decir, muéstreme su página web. ¿Tiene página web? No está el reglamento. Otro hallazgo. En general, otro tema muy grande son el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que ahí las obligaciones dependen mucho del nivel de riesgo y de los estándares mínimos que yo tenga que cumplir, pero finalmente em, lo que me van a revisar fundamentalmente o como primera medida es, bueno, muéstreme su comité de convivencia, muéstreme las actas, muéstreme su COPAST, muéstreme las actas del COPAST y ahí van a ir bajando, pues digamos que a pedir más información. El pago de prestaciones sociales, ni qué decirlo, pues que se puede abrir un proceso sancionatorio cuando no se pagan prestaciones sociales o cuando no se paga adecuadamente salario y como les decía, en general cualquier obligación laboral. Entonces, la invitación nuevamente es a estar supremamente atentos porque pues con estas nuevas contrataciones en el Ministerio del Trabajo y con estas obligaciones que están entrando en vigencia después de la reforma laboral y después de la reducción de la jornada laboral, pues el ministerio va a estar muy atento y la idea es que no caigamos, pues digamos, en una de esas redadas que va a organizar la entidad. Muy bien. De esta manera, pues digamos que damos por concluido el tema. Es un tema, pues digamos que muy amplio y que por supuesto nos daría para ahondar en muchas cosas, pero quiero revisar aquí el chat para responder algunas preguntas. Gracias, Juan. Muy bien. Muy bien, por acá nos dicen, la ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia de salario deje de serlo si el bono está destinado al pago de la contraprestación de servicio y llega al patrimonio del trabajador es factor salarial. Correcto, lo que dijimos. Si lo que usted está pagando es una contraprestación directa del servicio, como cuando usted dice voy a pagar una comisión, pero la voy a llamar bono, chao. Por eso les digo, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Puede una empresa cambiar el concepto de recargo dominical para no pagarlo en su totalidad? Bien, me encanta este tipo de preguntas porque dan al punto de lo que es el día a día en las empresas. Y aquí nos dicen, en una empresa pasaba eso. Obviamente no. ¿Por qué obviamente no? Porque, y esto se ve mucho, o sea, no entiendo, bueno, uno entiende que es por ahorrar algunos costos, pero finalmente, ¿qué pasa con mucha frecuencia? ¿Qué es lo que nos dice Ladies? Dicen, yo en mi empresa sí pago horas extras y pago dominicales, pero para que eso no me cargue en la seguridad social, yo lo pago como un bono, entonces yo a eso le llamo rodamiento, pero mentira es que esas son las horas extras y el dominical. Por Dios, ya está haciendo el pago de lo más grande que es pagar el recargo. Y por no aportar a seguridad social sobre eso y por no pagar a prestaciones sobre eso, se va a ganar una investigación del ministerio, una demanda del trabajador pidiendo la reliquidación y una investigación de la UGPP diciendo que por qué está pagando de más o bonificaciones que no corresponden a la realidad. Entonces, obviamente no lo debe hacer. Que lo hagan, que de repente no le ha pasado nada, pues no es lo aconsejable, pero es frecuente. O sea, quiero decir, sí he notado que hay muchas empresas que dicen, pago los recargos, pero con otro nombre para que no me hagan base de seguridad social. Ojo, recordemos una cosa. Los trabajadores, mientras están vinculados laboralmente, por supuesto, necesitan conservar su empleo, no van a reclamar, no van a decir, puede que estén muy disgustados con el tema y no se lo van a manifestar, pero tan pronto termina el contrato, ahí vienen las reclamaciones. Dicen acá, en las citas de médico general es posible decirle al trabajador que vaya, pero que cambie su turno. Pues es, digamos que es un poco lo que estoy diciendo. Estoy obligado a otorgar citas con especialista. Ahí la ley dice, usted tiene que dar el permiso. Hay empresas que dicen, no, entonces de medicina general, no. Depende, ¿cierto? O sea, se los digo con honestidad, eso depende mucho del caso concreto. Si yo tengo una empresa en donde las citas médicas son supremamente frecuentes y los trabajadores lo convirtieron de práctica, voy a tener que sacar la norma para decirles, no, señor, prográmelo en otro espacio. Pero si realmente sé que es un trabajador que está enfermo, o ni siquiera sé, pero pues él me manifiesta que lo está y que va a ir al médico, no es un trabajador que tenga esa práctica, y con nuestro sistema de salud como está, que está hasta difícil conseguir una cita de medicina general,
Yo no me atrevería tanto a decirle que no, ¿cierto? Entonces depende mucho del análisis de contexto, pero teóricamente yo solamente estoy obligado a dar permiso para las citas de especialista. Mira la Desde de las la... camisetas. Sí, señor. Mira la de las camisetas, que es muy curiosa de si puedo desinfectar y reparar las camisetas y volvérselas a entregar como dotación, ¿viste? Ujú. No, no la vi. Sí, mira la que es bien curiosa. Bueno, ya la voy a revisar, pero claramente, pues digamos que, a ver, la norma no me dice que tenga que ser una prenda de vestir nueva, ¿cierto? Pero pues Ujú. realmente les digo, yo creo que ese es un artículo tan personal que debería de serlo, ¿cierto? No conozco decisiones, también debo ser completamente honesto, en el que digan, no, es que condenaron a una empresa porque había rehusado la dotación, pero cuidado, ¿cierto? Diferente con los elementos de protección personal, como gafas o ese tipo de cosas, pues creo que podría ser más válido. Pero la dotación, creo que es un artículo muy personal. Además, la dotación es para el trabajador, ¿cierto? Yo al trabajador solamente le puedo decir, devuélvame la dotación cuando cuando tiene logos. Por lo demás, pues es para que el trabajador la use y la gaste y ya pues cuando se dañe la deseche. Bien. Hace una pregunta aquí muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para tomar una decisión en el proceso disciplinario? La ley no dice cuánto tiempo tengo que tomar la decisión desde que inicié el proceso. Lo que sí me dice es que desde la comisión de la conducta debe haber inmediatez. Y esto es súper importante la pregunta que nos hace Vanessa, porque es un error súper frecuente. Nosotros hemos dado aquí una charla en la firma que se llama Errores frecuentes en contratación laboral. Ese es uno, hacer unos descargos con mucho tiempo. Entonces la empresa que le dice a uno, Juan Andrés, ayúdame que vamos a hacer un proceso disciplinario de un trabajador que en el mes de septiembre, y uno dice, venga, ¿cómo que en el mes de septiembre? ¿Cierto? Hay casos en los que está justificado porque dice, vea, es que en septiembre recibimos una auditoría, empezamos a hacer investigaciones, en octubre esto, en noviembre pasó esto, en enero esto, entonces es razonable el tiempo que se ha tomado la empresa con la indagación, pero la ley no me permite que yo diga, ay, quiero sacar a un trabajador, miremos a ver qué hizo el año pasado para terminar su contrato. Eso yo no lo puedo hacer. El bono no salarial puede ser variable cada mes. Sería, pues si es un rodamiento y hay cómo explicarlo, podría ser. Pero una alimentación variable o un bono de vestuario variable puede ser muy sospechoso a ojos de un juez, porque usted dice, ¿y cómo calcula esa variación? Más parece que es que usted está disfrazando las comisiones con bonos y eso no se puede hacer. Puedo dar, por ejemplo, 12 prendas una vez en el año. Em, sí, puedo hacerlo. Hay inspectores que dicen no, usted tiene que entregarla en cada vez. ¿Qué es lo que se recomienda? Que el trabajador firme que recibió las tres entregas, ¿sí? Del año. Pero pues por supuesto que lo puede hacer, porque hay empresas que dicen, venga, y si le entrego de a una y es un uniforme, pues ¿cómo hago para que él la lave, etcétera? Entonces, pues creo que en eso uno puede ser un poco más flexible. Voy a responder preguntas aquí hasta donde está la pregunta de Lina. Sí, por favor. Mm, ¿Puedo pagar 2 horas extras por día? Solamente se pueden pagar 2 horas extras por día, no importa que además se genere recargo nocturno. ¿Qué pasa si la operación exige que sean más de 2 horas? Bien, claro, pues yo puedo pagar horas extras más recargos. Por ejemplo, cuando la hora extra es domingo o cuando la hora extra es de noche. Eso se puede hacer. No debo pagar más de 2 horas extras al día. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pues que lo que me está diciendo ese tema es que necesito más personal, ¿sí? Y ustedes dirán, pero venga, ¿por qué solo 2 horas extras al día? Porque la ley propende por el descanso del trabajador. Si yo dijera que usted puede hacer horas extras de manera ilimitada, pues entonces diría que una persona puede trabajar 12 horas, 13, 14, 15 al día y que no pasa nada y que al otro día tiene que volver a trabajar porque yo le estoy pagando las horas. Y no es así. Aquí nos hacen una pregunta muy importante, señor José, y es eh, si si se puede cambiar el día dominical. Sí, la reforma laboral me permite que yo cambie el día dominical, ¿sí?
Explico a qué hago referencia. Antes, si una persona trabajaba los domingos y descansaba los lunes, igual le tenía que pagar recargo dominical. Por ejemplo, un restaurante. Hay restaurantes que trabajan de martes a domingo y los lunes no abren. A ese restaurante le tocaba pagar el recargo dominical siempre. ¿Qué me permite la reforma laboral? Que yo mueva el día de descanso para otro día en la semana, pero ojo, debe estar pactado con el trabajador. Entonces yo puedo decir, como aquí trabajamos de martes a domingo y descansamos los lunes, en esta empresa el día de descanso es el lunes. Por lo tanto, usted trabaja el domingo, no tiene derecho a recargo dominical y descansa el lunes. Pero si es el lunes, que es su día de descanso, lo pongo a trabajar, le tendré que pagar recargo. Creo que ahí terminabas, Juan. Muy bien, creo, doctor, que deme un segundo. Una pregunta muy corta que nos hace Ana Luisa y es, ¿debo, además de publicar el reglamento, socializarlo? No, socializarlo no es un paso. O sea, no hay un paso legal que sea, me voy a sentar con los trabajadores a explicarles el reglamento. No, debe estar publicado, pero no hay una obligación de socialización. Si lo voy a hacer, pues no sobra. Se debe devolver la dotación a salud de la empresa cuando contenga logos de la misma, cuando son uniformes. Si no entrego la dotación, me la pueden descontar de la liquidación. Los descuentos de los trabajadores deben ser autorizados por escrito. Entonces, yo nunca recomiendo que se descuenten dotaciones cuando el trabajador no la devolvió. Ojo, dotaciones. No estoy diciendo un computador o una silla o un escritorio. Si la persona está en teletrabajo, por supuesto que el manejo es completamente diferente. Entonces, bueno, no. Yo creo que de esta manera, doctor, podemos ir cerrando. Sí, Juan, Mm, muchísimas gracias como siempre con tu generosidad y la casuística que ayuda tanto a quienes concurren a estos conversatorios. A quienes participaron les estaremos enviando la presentación y por supuesto, si hay preguntas adicionales, formúlenla en el chat y con gusto trataremos de contactarlos. Muy buenas tardes, Juan. A todos un feliz fin de semana y en Suárez Consultoría listos a traer nuevos temas de actualidad para los empresarios. Buenas muchas gracias tardes. a todos. Hasta luego.